tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Bolsa MX. Mi nombre es Edson y bueno, recuerden seguirnos en redes sociales como Twitter, Facebook, Bolsa MX. Recuerden también que tenemos el podcast de Contra Split y próximamente vamos a estar anunciando el nuevo blog. Ya saben, Bolsa MX es como la matriz donde de ahí se deriva el podcast Contra Split o el blog se va a llamar VIX Market MX. VIX del índice de volatilidad y Market, bueno, sabemos de mercado, y MX haciendo referencia al Bolsa MX. En esta ocasión traemos un video con las perspectivas de inversión para el año entrante, para el año 2021. ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros vislumbramos que en el 2021 pueden ser una buena oportunidad de inversión? ¿Qué sectores son los que tendrían más posibilidad de seguir creciendo? ¿Y qué bolsas o qué sectores serían los más perjudicados con todo y esto de la llegada de la vacuna del coronavirus, con la llegada de Biden a la presidencia en Estados Unidos, los bancos centrales, la liquidez, todo lo que está alrededor del mundo bursátil? Vamos a comenzar. Y el primer gráfico que les quiero mostrar es el índice de bolsas mundiales. Es un ETF, el URTH, que replica al índice, al MSCI World. Es en color azul, es el de aquí abajito. Ha subido un 8% este año. El SP500 lo tenemos subiendo un 10% y el Nasdaq otro año que sube 32%. Recordemos que el año anterior, 2019, cerró en máximos históricos subiendo un 40%. Esta bajada que tenemos aquí es la caída del coronavirus. Aquí venían los máximos, vean cómo estaba el Nasdaq por arriba de todos. Y fue cuando las bolsas cayeron más de un 30%. Vean que el Nasdaq es el que menos cayó. Y a partir de ahí empezó la recuperación en V, pues solamente de las bolsas bursátiles, de las bolsas mundiales, porque de la economía todavía no se ve clara la vuelta en V. Y vean, el Nasdaq lo ha empezado a hacer mejor, derivado principalmente por compañías como Zoom, como Peloton, que son compañías que venden tecnología y la puedes utilizar en cualquier parte sin tener que desplazarte. Entonces lo que hizo el coronavirus fue que nos encerráramos en casa, lo guardáramos el confinamiento y muchos sectores, muchas economías empezaron a verse afectadas, como los cruceros, como las aerolíneas, muchos rescates de parte de Estados Unidos para Boeing, para todas las aerolíneas. El sector bancario también fue un poco perjudicado. El IBEX de España, que principalmente es financiero, estuvo muy perjudicado. Ahora con lo de la vacuna, el IBEX es el que lo está haciendo mejor y parece ser que empieza una rotación nuevamente después de que la tecnología lo empezó a hacer mejor todo este 2020. Y lo vemos claro cuando se anuncia la vacuna, los sectores más castigados como el energético, como el de bancos, son los que repuntaron. El IBEX repuntó y la mayoría de tecnológicas como Zoom, como Peloton, empezaron a ajustar, si lo queremos ver por análisis técnico, empezaron a ajustar los máximos que traían hasta un 0.23, un 0.38 de Fibonacci, con el cual se prevé que con la vacuna la gente empiece a salir y empiece a dejar de utilizar estos servicios como videoconferencias por escuela, por trabajo, para familiares. Entonces, principalmente eso es lo que ha afectado a las tecnológicas ya al cierre y no ha dejado subirlos, digo, más de ese 32%, digo, es bueno, pero tampoco lo han castigado como muchos piensan que está en una burbuja, ¿no? Entonces, ese es el primer gráfico. Vean cómo la vuelta en V fue claramente positiva para el Nasdaq y ya está subiendo pues 3 veces lo que está subiendo las bolsas alrededor del mundo. Obviamente todo esto fue apoyado por los bancos centrales porque sin los bancos centrales pues principalmente no habría estas subidas. Y con toda esta subida, todos los ratios, todas las valoraciones se han disparado también, principalmente porque
Los resultados empresariales no han seguido la cotización de la bolsa, ya hay un dispar, ¿no? Las cotizaciones están por arriba y los resultados empresariales están por abajo, creando una brecha que tarde o temprano se puede llegar a cerrar, y eso ha impulsado a índices como el Wilshire 5000, que aglutina las 5000 empresas en Estados Unidos, en relación con el PIB. Vean que está en máximos, incluso por arriba de la burbuja.com o de la crisis financiera, el famoso indicador de Warren Buffett. Tenemos un gráfico también que es el SP500 frente al PIB, SP500 versus GDP. Vean cómo también aquí ya está muy separado del PIB, y la valoración del SP500 está por las nubes, haciendo máximos. La única vez que se ha separado de esa manera fue cerca de la burbuja.com. Vean cómo se separó aquí y al final volvió a corregirse, ¿no? Aquí nuevamente en la crisis financiera 2008, y nuevamente incluso cayó por debajo, lo cual generó una gran oportunidad de compra. Pero ahora no es esa la ocasión, ahora es diferente, ahora está por arriba. Aquí parecía que se empezaba a ajustar, no lo ha terminado de hacer, principalmente por la mano negra de los bancos centrales, que empezaron a inyectar liquidez, y esto es lo que ha generado un subidón espectacular en los índices, no solamente en el SP500, sino en las principales bolsas del mundo, como ya lo acabamos de ver. Esa es la relación entre la capitalización del mercado total y el PIB de Estados Unidos. Es el indicador de Warren Buffett, está ahorita a niveles de 175%. Más allá de la crisis financiera, vean, este indicador mide que arriba del 100, 110 está muy sobrevalorada la bolsa, muy cara. Por debajo de 80 a 100 está en un rango neutral, y debajo de 80 a 60 es un rango donde está infravalorada, y tendremos que con toda seguridad comprar bolsa, en este caso estadounidense. Todo esto de la mano de la crisis que generó el COVID. Tenemos una tasa de desempleo en el 6.9, esta tasa de desempleo, que parece ser como que sí quiere dar una vuelta en V. Vean cómo las recesiones sombreadas en grises, aquí fue una recesión, tardaban años en poder llegar a los niveles anteriores previos a la crisis, ¿no? En la tasa de desempleo. Entonces aquí subía la tasa de desempleo y después pasaban años, 4 o 6 años, hasta 7 años en poder recuperar esos niveles previos a la recesión. Ahora ha sido muy violenta esta recuperación. Subió la tasa de desempleo. También la tasa de desempleo fue muy abrupta, subió más de un 15%, y a partir de ahí ha empezado a corregir a tal grado que ahorita está en 6.9%. Lo más probable es de que se empiece a estancar alrededor de un 4 o un 6%, y ya la recuperación empiece a ser más lentamente y no con la misma fuerza con la que de inicio se generó. Y algunos funcionarios de la Fed e incluso analistas mencionan que alrededor del 2022 o 2023 podremos llegar nuevamente a los niveles previos de COVID, que eran alrededor de entre 3 y 3.5. Entonces tenemos bolsas en máximos con tasa de desempleo en máximos nunca antes visto. Y todo esto gracias a la Reserva Federal. Aquí están los activos totales, el balance de la Fed. Y este balance ha incrementado más de un 70% solo este año. Normalmente el balance de la Fed en los años anteriores aumentaba en entre un 8, un 7%, máximo 10%. Este año 2020, con la pandemia, se aumentó alrededor de un 77%. En lo que va en 10 años vista, ha aumentado más de un 800% su balance de la Fed. Y entonces la Fed empezó a imprimir dinero y a comprar bonos estadounidenses, bonos basura, bonos municipales, bonos corporativos. Y principalmente esto fue lo que ayudó también a la
recuperación de las bolsas. Es obviamente no sabemos quién va a pagar las cuentas de esto, pero es que la Fed se sigue comprando bonos, pero como si no hubiera un mañana. El balance de la Fed sigue creciendo y se prevé que siga aumentando en los próximos meses. Aparte de esto, en Estados Unidos las bolsas estaban desplomando, la Fed anunció que iba a reducir la tasa de interés desde los niveles más altos. Ahorita ya tenemos una tasa del 0.25%, es la tasa de la Fed. Y vean cómo todos los bancos centrales han hecho lo mismo, incluso, bueno, Japón sigue con tasas negativas y parece ser que Reino Unido le quiere seguir. Hay muchos rumores. Ahora en diciembre va a haber alguna reunión. Vamos a ver qué es lo que espera Reino Unido de eso. Estados Unidos ha dicho que no, que de plano ahorita no está pensando en tasas de interés negativas, pero sí lo que han hecho es aumentar el rango de inflación, que vaya usted a saber cómo miden esa inflación la Fed, porque nunca han dicho de qué manera la miden. Obviamente utilizan el PCE, donde dicen que excluyen los más volátiles como alimentos y energía, aunque claro, no saben que las personas normales comemos alimentos y obviamente pues nos la suben de precio y eso es inflación sí o sí. Pero la Fed dice que no importa, que vamos a quitar lo que son alimentos y energía. También dice que hay que utilizar mucho el ajuste hedónico, ese ajuste donde dice que si anteriormente tú comprabas un carro de 200,000 pesos, hoy en día ese mismo auto te vale 350,000, 400,000 pesos y solamente porque trae Android Auto, CarPlay, trae quemacocos y la FED te dice que no hay inflación porque lo que estás pagando es las mejoras en tecnología. Y pues a mí que me digan, yo no quiero quemacocos, yo no quiero Android Auto, que me digan dónde puedo comprar un auto sin ese tipo de adicionales tecnológicos. Entonces la Fed, al verse las bolsas cayendo, en marzo, creo que el 21 de marzo, no recuerdo bien la fecha, cuando anunció la Fed la inyección de liquidez junto con las tasas bajas, pues fue un cóctel alcista para las bolsas y ya vemos qué es lo que ha pasado. Los bancos centrales han metido mano y no han dejado caer las bolsas. Pareciera que los bancos centrales siguen muy de cerca los mercados financieros y a la primera corrección no dudan en abrir el grifo y empezar a inyectar nuevamente liquidez. Aquí tenemos la inyección de liquidez, la M3, y en el gráfico de arriba tenemos la M3 junto con el SP500. Vean cómo sigue aumentando la liquidez, cómo están inyectando la liquidez en Estados Unidos. Por otra parte, tenemos los datos PIB. Todo esto es un contexto de cara a lo que les voy a mostrar de las perspectivas para el 2021. En este caso tenemos el producto de PIB anualizado, que también se ve que está teniendo una vuelta en V. Hay que ver el siguiente trimestre para ver si continúa la recuperación o se vuelve a estancar, aunque lo mismo han dicho que a partir incluso el día de hoy, JP Morgan ha dicho que todavía el primer trimestre del 2021 va a ser negativo. Obviamente no estoy hablando en anualizado, pero lo ha comentado, que el primer trimestre todavía del 2021 va a tener un rendimiento negativo Estados Unidos. Entonces, yo preveo que en la mitad de 2021, al finales de 2021, antes del 2022, la recuperación del PIB por fin se haya recuperado, pero con la Fed inyectando liquidez y generando deuda masiva entre los bonos del Tesoro, el gobierno estadounidense, la Fed, bancos centrales y Jerome Powell, lo más probable es de que no lleguemos a las cotas de crecimiento que teníamos anteriormente al COVID de 2.3, 2.5, incluso cotas del 3.1 cuando
Donald Trump anunció la baja de impuestos en el 2017. Vean qué espectacular año 2018 hubo, con crecimientos al 3.3, donde bien la Fed pudo reducir su balance y empezar a ahorrar, empezar a, como dice este dicho, épocas de vacas flacas, algo así, donde pues cuando hay prosperidad puedes empezar a ahorrar. En este caso había crecimiento, pudo bien la Fed haber reducido su balance, empezar a subir tasas más agresivamente, pero no lo hizo en el 2018. Lo quiso intentar Jerome Powell a finales de diciembre y vimos que las bolsas se desplomaron un 20% en un mes. Tuvimos récord histórico en Navidad, en Día de Acción de Gracias, las bolsas cayendo por querer reducir su balance. Es por eso que las bolsas y la Fed están pues enredadas, están atrapadas en una trampa de liquidez donde la Fed ya no puede hacer ahorita nada porque las bolsas lo van a colapsar mal. Tampoco pueden subir las tasas porque el país colapsaría por la enorme deuda que tiene y las tasas bajas que tienen, si las llegaran a subir, también colapsaría la economía de Estados Unidos, y no solamente la de Estados Unidos, porque cuando estornuda a Estados Unidos también eh, le da un resfriado al mundo. Entonces, veremos el PIB cómo se comporta, pero no esperemos cotas de crecimiento como las anteriores al COVID. La inflación en Estados Unidos, ya hablé un poco de esto. Jerome Powell y algunos otros personajes mencionaron que iban a ampliar no dijeron a cuánto, pero se prevé que un 2.5% de la inflación. En la parte de arriba tenemos la inflación de energía, sin energía y sin alimentos, y la parte de abajo el PCE, como según tiene que medir o lo que la Fed lo mide para ver si sube la tasa o no la sube. Ellos esperan que llegue a cotas alrededor de 2.5. No dudo que lo amplíen hasta 3 en el momento que llegue la inflación, porque la inflación es como el diablo, no le quieras tocar, porque cuando sale va a salir y no vas a poder ni correr. Entonces, si le están jugando al vivo y quieren que haya inflación, espero que no haya un monstruo como en la década de los 80, donde la inflación se elevó por los aires y tuvieron que sacar el helicóptero de liquidez y las tasas de interés que tuvieron que subir enormemente para combatir esa inflación. Japón es el rey de todo esto. Japón es el BOJ, el BOJ es el rey porque se la pasa interviniendo en la curva de tipos de los bonos. Ahorita vamos a ver que tienen rendimientos negativos y no los deja superar cierto nivel. Se la pasa en recesiones. Vean, aquí está el PIB de Japón, como ha tenido 2 trimestres y así tenido una recesión técnica. Tan solo en 8 años ha habido 3 recesiones, 4 con esta, porque como les comento, como están inyectando dinero al sistema y Japón tiene una deuda de más de 250 sobre el PIB, entonces el crecimiento es menor. Entonces, como no hay menor crecimiento, es más propenso a llegar a recesiones técnicas, creciendo debajo del 0%. Entonces, Japón es eh, quien manda en esto. Japón tiene toda la experiencia porque el BOC compra no solamente ETF, sino que también ha comprado acciones de la bolsa de valores. De hecho, el Banco Central de Japón tiene el 80% comprado sobre los ETFs. Los bonos de Japón pues pagan negativamente, no generan algún rendimiento, y hay una sorpresa que ese es el índice Nikkei de Japón, que desde 1991 no llegaba a esos niveles. El sol naciente parece que está rompiendo una gran resistencia, y esa resistencia empezamos con nuestra primera oportunidad de inversión, que es la bolsa japonesa, donde también Warren Buffett ha armado posiciones y Ray Dalio también ha armado posiciones de cara al futuro. Y yo digo, bueno, ¿por qué Japón, su bolsa se ve tan bien
si toda su economía no está creciendo? Bueno, pues es que Japón es el rey, o sea, Japón es quien está comprando los ETFs, Japón es quien le está llevando el camino, le está enseñando el camino a Estados Unidos, de lo que no se debe de hacer, pero lo que Estados Unidos quiere hacer. Entonces, si ya dijeron que se va a japonizar, bueno, no han dicho, pero es un secreto que se está japonizando Estados Unidos, pues mejor vete con el rey, deja de comprar la bolsa estadounidense y compra la bolsa japonesa, que son los que tienen años haciendo esto. 30 años de consolidación, ellos tienen toda la experiencia del mundo. Entonces, por eso es de que ahorita el Nikkei está presentando una buena señal. Depende de que de quede por arriba del soporte, pero lo más importante es de que Japón ahorita está presentando una buena oportunidad en aspecto técnico y por lo tanto también en algunos fundamentales donde Warren Buffett también ha armado posiciones. Otra oportunidad que vemos de inversión son los mercados emergentes. Este es el ratio de emergentes, el ETF EEM, contra el SP, Bolsa de Estados Unidos, que aglutina las 500 empresas más importantes. Y vean cómo está rompiendo esa directriz y está generando una vuelta en V o en W, perdón, en una vuelta en W, donde rompiendo esa zona quiere decir que los emergentes lo van a hacer mejor que la bolsa estadounidense. Y rompiendo ese nivel tan importante, pareciera ser que los emergentes empezarían a cobrar fuerza. Obviamente en emergentes el que pesa más es Corea, pero también está Brasil, también está México. Y esto también puede influir por la victoria de Biden, donde va a ser un poco más flexible con los países emergentes. Y si la Fed sigue inyectando dinerito y abriendo su máquina, el dólar la va a pasar mal. Y si el dólar la pasa mal, los emergentes lo van a empezar a hacer bien. Aquí tenemos lo del dólar index, lo que yo les decía. Esto es en semanal. Tenemos aquí que desde la burbuja, el índice ha estado cayendo hasta el año 2011, a partir de ahí empezó la recuperación y se ha mantenido en toda esta década del 2011, 2012 a este año, en ese rango como lateral en semanal, donde ahorita está llegando a los mínimos, a estos mínimos, y si rompiera estos mínimos, se tendría que proyectar un doble techo y eso nos indica que podría empezar a cotizar en niveles de debajo de 80 el índice dólar. El dólar index se compara contra las 7 divisas más importantes donde el euro tiene un 40% de ponderación. 40% o 70% por ahí, no recuerdo bien, pero se mueve muy similar al euro dólar, donde está en la misma situación que rompiendo esta directriz donde se está apoyando, el último soporte, empezaríamos a ver esto. Y si lo empezamos a ver esto, significa que los emergentes va a coincidir con que lo empiecen a hacer mejor. Y la bolsa estadounidense con un dólar débil también podría subir siempre y cuando mantenga la correlación. Ahorita lo veremos. ¿Y cuándo es cuando invalido este escenario? Y digo, pues también puede ser un doble suelo. Ok, lo podemos manejar así. Si llegara a romper esta zona, ya empezaríamos a cotizar por debajo. Pero si no la rompe y respeta esta directriz e invalida el doble techo, bueno, tendremos que esperar a que llegara nuevamente a cotas de 103 y si el dólar lo empieza a hacer mejor, los emergentes lo van a empezar a hacer peor junto con Estados Unidos también, porque la última correlación que ha existido, vean, aquí está el COVID, vean cómo el dólar es en azul, el verde es el SP, vean cómo cuando el dólar las bolsas caen, el dólar sube como refugio y posteriormente cuando la bolsa se recupera, el dólar empieza a caer. Entonces, si seguimos con esta correlación, en donde el dólar funge como refugio, lo más probable es de que si el dólar empieza a fortalecerse, las bolsas lo empiecen
a caer. Pero esta correlación no siempre ha existido. Vean cómo anteriormente el dólar subía junto con las bolsas, años anteriores. Entonces no quiere decir que si el dólar sube la bolsa debe de bajar por ley. Sin embargo, últimamente en este año se ha habido esta correlación que ha existido, que es el gráfico de arriba, y en la parte de abajo pongo el gráfico en semanal donde vean que no siempre ha sido así. Anteriormente iban más de la mano, pero esa relación se ha perdido. Vean las bolsas para arriba, dólar para abajo, y lo más probable es de que se empiece a cerrar nuevamente esa brecha para generar nuevamente otra correlación, ya sea que el dólar sube y las bolsas bajan, o se empieza a ampliar como en esta parte se amplió bastante, sube para acá y baja así, pero a final de cuentas años después se volvió a cerrar la brecha nuevamente, cruzándose. ¿Qué otro sector estamos vislumbrando en el año 2021? El sector energético. Ya también dijo JP Morgan o Morgan Stanley, no recuerdo, que tiene un potencial de un 30%, y ese potencial 30% coincide con esta figura de doble piso en el sector energético, con una directriz alcista en el RSI, donde nos da un posible potencial de un 30% en los $52. Es el ETF, el XLE del sector energético. Igual, tenemos que esperar a que confirme este rompimiento, donde a partir de ahí podríamos revalorizarnos más de un 20%. Pero si lo empieza a hacer peor el sector energético, con más restricciones por parte de Biden, que ya ha comentado que iba a hacer eso, el sector podría llegar nuevamente a mínimos, y si no es que hasta romperlos. Pero el escenario principal ahorita es ese. Ha tenido un buen comportamiento desde que Biden ha ganado, aunque ha dicho que iba a perjudicar a este sector, pero no, bueno, no se ha visto comprometido como tal. Al contrario, utilizó eh, ¿cómo se dice? La teoría de sentimiento contrario, donde todos esperaban que cayera, y el ETF, índice de energéticos, ha estado subiendo desde que Biden ha ganado. Otro sector que podemos ver es el sector de marihuana y el sector solar, donde Biden ya ha dicho que pues no va a ser tan estricto en las regulaciones de marihuana. Y también por una parte en México ya se está aprobando, pasó del Senado la aprobación de uso recreativo de la marihuana. Me parece que todavía falta otra autorización para que ya sea legal completamente en México. Creo que puedes cargar hasta 28 gramos y tener de 2 a 6 plantas, dependiendo de cuántas personas vivan en tu casa en México. Y este sector también lo está haciendo bien, es el de marihuana MJ. Desde que Biden ganó, miren cómo ha intentado romper esta resistencia que está aquí. Pareciera ser como que es un doble suelo, no me termina de convencer, pero si llegara a romper nuevamente esta resistencia para arriba, tenemos un potencial de un 60%. Mientras no pierda estos mínimos, no me preocuparé. Puede llegar a hacer un intento nuevamente de romper, pero este sector pinta muy bien. Vean que no hay ninguna tipo de divergencia bajista en el RSI. Entonces marihuana es otro sector que podemos tener una buena oportunidad de invertir en Estados Unidos en el 2021. Eso ha sido todo. Muchas gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Y recuerden seguirnos en las redes sociales Bolsa MX contra Split. Estén pendientes del blog que próximamente ya va a salir. Recuerden suscribirse, por favor, para llegar a los 1000 suscriptores. Ya nos faltan poquitos. Y bueno, nos vemos el día de mañana también con el podcast, el resumen semanal de Contra Split. Hasta luego.